Contacto con Germán Rodas Chávez. Él es coordinador general de la Comisión Nacional Anticorrupción, es un buen amigo de esta casa, uno de los emblemas de lucha anticorrupción. Ellos han impugnado la decisión de Richard Martínez de pagar 325 millones de dólares a los acreedores y vamos a intentar obtener su visión de lo sucedido. No sé si tenemos ya a Germán en la línea y si me puede escuchar correctamente. Hola Germán, ¿cómo estás? Bienvenido a Teledistancia. Grande esta tecnología, Anderson. Buenos días. No te preocupes que todos peleamos con eso. Si yo no tuviera aquí a Chema y a Jenny tampoco me conecto. Yo un poco más que ustedes. Bienvenido Germán, arranquemos porque estamos fuera de tiempo. La Comisión Nacional Anticorrupción, de la cual eres el vocero principal, ha decidido impugnar la decisión del ministro de Finanzas. ¿Qué significa esto y por qué? Gracias, Anderson. Nosotros, como sociedad civil, estamos encargados de mirar los temas que no sean regulares. Yo coincido que este es un momento en el que no se tiene que generar una agria disputa porque debemos buscar la unidad para enfrentar esta grave pandemia que nos afecta. Y yo coincido, Anderson, permíteme que te lo diga con tu llamado respecto de aquellos que nos horadaron la conciencia y asaltaron la patria, que no hagan de esto un juego que signifique hacer daño al país. En el tema puntual, nosotros hemos señalado que si hay organismos como el Banco Mundial, que dijeron a tiempo, los países pobres no pueden pagar deudas, hay que renegociar la deuda. 1, 2, si es que esta deuda esa parte del pago que se efectuó no tenía nada que ver con lo que ya se había avanzado, que es la renegociación o la negociación para nuevos créditos, especialmente con China y con los propios organismos bilaterales. ¿Por qué el afán de hacer este pago si es que ya estaban las cosas avanzadas? Según el gobierno es porque si no lo hacían podían entrar en un default que complicara el acceso a nuevos créditos. No, nosotros creíamos que no, esas son opiniones. Sobre todo lo que nos preocupa es que si aquello hubiera sido así, las cosas no eran por partes, no pagar los intereses, sino una parte. Lo que a nosotros nos preocupa es que este negocio hecho en el gobierno de Correa permitió que alguna gente del país se constituyan en tenedores de la deuda y que a este momento han salido beneficiados con ese pago. Eso es lo grave, eso es lo doloroso. De tal manera que nosotros por eso es que hemos señalado que no era conveniente, porque esto es un pago finalmente a privados. Este ha terminado siendo un pago a privados, porque la deuda pública es externa e interna. Aquí ha sido un pago fundamentalmente a deuda interna. De tal manera que creíamos que no es conveniente y en esa perspectiva fue el pronunciamiento de la Comisión Nacional Anticorrupción. Hay quienes exigen al ministro Martínez que libere la información sobre los tenedores de la deuda que recibieron el pago de ayer. ¿Ustedes están en esa línea? Eso es fundamental. Nosotros tenemos alguna información, ninguna de nuestras denuncias en el país han sido cuestionadas o han sido sin fundamentos. Yo no quiero decir nombres, pero tenemos alguna información. Hay mucha gente que también está vinculada a ciertos espacios de la estructura financiera del país que sacó ventaja de esta circunstancia. ¿Qué dices tú? ¿Los banqueros aprovecharon la situación? Yo digo que este es un tema que de todas formas tiene que ser mirado en términos de una realidad y de la historia. Debemos dar un salto porque mientras estamos hablando, Anderson, está muriéndose la gente. Yo mismo he estado conociendo de varios sectores cercanos a la comisión con problemas en Guayaquil particularmente, sí. De allí que es un momento. Después saldaremos cuentas, porque en la historia se saldan las cuentas en su momento y en su oportunidad, pero creo que hay que dar el paso de la construcción de una salida emergente a esta realidad con grandes acuerdos nacionales. ¿Cómo ves la reacción del gobierno frente a la crisis, Germán? Yo creo que se ha hecho lo que se ha podido. Creo que el cambio de la ministra, por ejemplo, que nosotros también lo planteábamos a tiempo atrás, era indispensable. Desgraciadamente la ministra de Salud se dedicó a permitir que un grupo de gente
que hacía adquisición de insumos y medicamentos que venían desde el gobierno anterior, desde la época de Verónica Espinosa, estén preocupadas de estos asuntos. Y entonces nos cogieron sin una preparación adecuada en el manejo también de los factores de confrontación y de acción epidemiológica. Creo que esa salida, por ejemplo, fue fundamental e importante, porque además había un detalle que estuvimos a punto de decirlo. Felizmente se cortó y con tiempo, ese fue un asunto importante del gobierno. Antes que le entreguen la plata, lo que se estaban haciendo ahí en el Ministerio de Salud era los contratos con aquellos que te proveían de insumos. Es decir, tenían listo el negocio antes de que les entreguen el dinero en medio de la angustia. De tal manera que ese cambio fue muy importante y aleccionador para ese círculo que todavía del grupo de Correa se movían por el sector del ministerio, vinculados a Verónica Espinosa. Desde allí venía toda esa estructura. Creo que ese cambio es importante con una persona que sabe del tema, por un lado. Hubiéramos tenido más dinero si no se hacía este pago a privados, a este segmento, a los tenedores de la deuda. Los préstamos ya estaban en marcha. El Banco Mundial señalaba que podíamos hacer una negociación. Ahora de lo que se trata es de generar conciencia en los sectores sociales. La ciudadanía debe entender que esto de quedarse en la casa es una norma obvia, pero es indispensable que los cercos epidemiológicos mejoren y que el presidente y la estructura del poder piensen que es indispensable entender que hay gente que también vive día a día con su pequeño negocio, su pequeño comercio, que por lo tanto hay que disparar las alertas y las ayudas en función de los intereses de estos inmensos sectores. Germán Rodas, lamento que tengamos tan poquito tiempo para poder conversar. Ojalá y podamos ampliarlo en días siguientes, pero te agradezco muchísimo por la conexión y la participación en este programa. Ya sabes que La Posta es tu casa. Gracias, Anderson. Habrá oportunidad. Creo que el mensaje que debemos dejar de todo esto, Anderson, creo que esa es una tarea, es vamos avanzando en un proyecto que nos una a todos para enfrentar este drama. Una cosa